La comedia del arte, que sería, digamos, la otra influencia, la otra raíz del teatro europeo, del teatro nacional europeo del siglo XVI, tiene su origen en Italia, pero no en la Italia de la época, sino mucho antes, en el siglo IV antes de Cristo. Hay unas farsas que se llaman farsas atelanas por su lugar de procedencia, que lo que hacen es satirizar a los poderosos, ¿no? Es decir, hacer una crítica de los poderosos de la época mediante improvisaciones teatrales, ¿no? O sea, realmente no repiten un texto, no ensayan un texto, sino lo que hacen es, bueno, pues burlarse de ellos con estas farsas. La farsa, acordaos que es la exageración, ¿no? Importa más la acción, los chistes, los golpes, importan más que el desarrollo del personaje en sí, ¿no? Bien, la comedia del arte, digamos que tiene una fórmula para que funcione, dado que no hay un texto prefijado, pues necesita una serie de elementos. Pensad en la música, por ejemplo, ¿no? En la improvisación que se da, por ejemplo, en el jazz, ¿no? Que tú tienes, digamos, unos inicios, ¿no? Unas partes, digamos, que conforman una canción, y a partir de esas partes, pues los músicos lo que hacen es desarrollar o interpretar canciones que al final acaban siendo incluso muy diferentes, ¿no? Bien, pues lo que tienen la comedia del arte son unos personajes fijos, unos personajes que tienen siempre el mismo comportamiento, que tienen la misma forma de ser, digamos, que van siempre vestidos de una manera muy parecida, aunque los disfraces van cambiando con el tiempo. Ya os he enseñado antes una máscara, ¿no? En la comedia del arte prácticamente todos los personajes, salvo alguno, pues llevan algún tipo de máscara, y como os digo, ya siempre son los mismos, ¿no? Arlequín, Polichinela, el Capitán, Pantalón, Briguela, Colombina, el Doctor, los enamorados. Ahora os explicaré un poco cómo funciona este universo de personajes. Bien, y además de eso, pues tiene otros elementos que se repiten, no solo los personajes. En primer lugar, los Kanobachi. Los Kanobachis son una serie de tramas que suelen ser tramas amorosas, ¿no? Entre los enamorados, ¿no? Pues la típica historia de los chicos que están enamorados pero tienen malentendidos y al final pues acaban juntos, ¿no? En 3 actos, ¿vale? Y además de eso tiene unos lazzi. Los lazzi son pues chistes que tiene cada personaje o frases que dice cada personaje cada vez que sale a escena, canciones que se repiten, algunos humoradas, ¿no? que se repiten, algunos golpetazos que hacen siempre, ¿no? ¿Por qué es tan importante la comedia del arte? Bueno, pues pensar que la comedia del arte es que se extiende por toda Europa, ¿vale? Es un género muy popular, que gusta mucho. Y digamos que es como las telecomedias, ¿no? O sea, es un poco esa cosa así como divertida, popular, que tampoco es muy profunda, ¿no? Que no te hace aquí quemarte las neuronas, ¿no? Y que digamos que es de consumo así fácil, ¿no? Bien, pues lo que sucede es que a partir de estos personajes fijos se crea lo que conocemos como personajes tipo. Es decir, una serie de personajes que aparecen recurrentemente en las obras, ¿no? Con diferentes nombres, con diferentes, a veces, pues, configuraciones históricas, ¿no? A veces son de una época, a veces son de otra, pero que aparecen más o menos, que su forma de ser, su forma de comportarse se repite a lo largo de las obras. Por ejemplo, el gracioso en Lope de Vega, ¿sí? Pues el gracioso, siempre hay un gracioso en las obras de Lope de Vega. Un personaje que normalmente es un criado, que, bueno, pues que tiene un comportamiento así un poco cínico, un poco más realista que el de su amo, ¿no? Y que, bueno, que siempre mete un poco la vertiente cómica. Para igual que eso, pues en las mismas obras de Lope de Vega, pues tenéis el galán o la dama, ¿sí? O el anciano, ¿no? Y eso un poco se basa en todo esto de la comedia del arte. De ahí es donde extraen, digamos, la idea. Tanto Lope de Vega como Molière o como Shakespeare.
cada uno en su zona, ¿no? Cada uno en su ciudad, uno en Madrid, otro en París, otro en Londres, y a partir de la comedia del arte, pues sacan esta idea, ¿no? Bien, os decía que os voy a explicar un poco cómo funciona este universo de la comedia del arte. Digamos que hay como 3 conjuntos de personajes, ¿vale? Que interaccionan entre ellos, ¿vale? En torno a estos 2, que son los innamorati, ¿no? Que en realidad son los menos graciosos, normalmente. Vale, pues los innamoratis pues suelen ser 2 jovencillos, ¿no? Que se enamoran, pero que, bueno, pues tienen dificultades para bueno, pues para llevar a cabo su relación, ¿no? Y para poder casarse y esas cosas. ¿Y por qué tienen dificultades? Pues porque están los vecchi. Los vecchi son los viejos, ¿vale? Y son estos 3, il capitano, il dottore y Pantaleone, ¿vale? Vale, el capitán, es pues un militar fanfarrón. Y dottore es un doctor pedante. Y Pantalone es un viejo que, bueno, pues con el tiempo va cambiando un poco de comportamiento. A veces es más cruel, a veces es más simpático, ¿no? A veces es más un viejo verde, a veces menos, ¿vale? El caso es que estos 3 pues se oponen de alguna manera a que estos innamorati pues lleven a cabo su amor, ¿vale? Los innamorati, fijaos que cambian de nombre a lo largo de los tiempos y a lo largo de las obras les van cambiando de nombre, les ponen nombres un poco al azar. Los que sí que mantienen su nombre, aparte de los vecchi, son los Zani. Los Zani son los criados, ¿vale? Son los criados pues de algunos de estos, ¿no? Fijaos que tenemos 3 criados varones fundamentalmente y una mujer, ¿no? Una mujer que además va sin máscara. ¿Por qué? Porque es Colombina. Colombina es el personaje, es la criada, digamos, deseable, ¿no? La que es un poco el objeto de deseo de los otros personajes, digamos, ¿vale? Y dentro de los Zani, pues tenemos a Arlequino, por supuesto, que es este que os he dejado aquí cuadrado, porque es uno de los más conocidos y más importantes, es este de los rombos, ¿no? Y Arlequino tiene una personalidad pues que va cambiando también a lo largo del tiempo, pero digamos que en principio es como el tonto, ¿vale? Luego tenemos a otros 2 personajes. Uno es Polichinela, ¿vale? Que es un gordito, ¿vale? Siempre va con una barrigona, ¿vale? Y Polichinela pues es, digamos, un poco el filósofo que siempre acaba paleado, ¿sí? Es un poco esa idea, ¿no? Es un poco así pensativo y no sé qué. Y luego está Brighella. Brighella es el listo. Digamos que es el payaso listo, ¿vale? Y bueno, pues ellos lo que hacen es pues entorpecer a veces ayudar a los innamorati, ¿no? Y a partir de un poco de estos, ¿no? De los Zani, que son realmente a lo mejor los más dinámicos, pues se monta un poco la vis cómica, ¿no? El elemento cómico de la comedia del arte. Bueno, os he puesto aquí entremés, digamos un poco como un entrante, bueno, más que un entrante, un entremés no es un entrante, es una parte que está entre otras 2, ¿no? Digamos, entre esa introducción que os he hecho, ¿no? Con el teatro religioso y la parte del teatro francés, pues os he puesto aquí este pequeño entremés, pues para que entendáis un poco mejor lo que viene después, ¿no? A ver, recapitulando lo que hemos dicho, ¿no? A finales del siglo XVI aparecen en Francia, en Inglaterra y en España teatro de algún tipo que suele ser teatro barroco, o es lo que nosotros llamaríamos barroco. Es cierto que en Inglaterra no se utiliza la palabra barroca, ¿vale? Barroco, porque el barroco se suele asignar más a los países católicos, ¿vale? Pero digamos que tiene unos elementos muy parecidos, ¿no? Al teatro barroco, y por eso lo podemos extender un poco el término, aunque no sea muy exacto, ¿vale? ¿Y de dónde viene esto? Pues de la suma de tres raíces, de 3 plantas, que son el teatro medieval, es decir, los milagros, los misterios, las farsas y los tropos también, ¿vale? ¿Qué es lo que ponen? ¿O cómo influyen? Por lo que os decía antes. Influyen porque lo que hacen es crear los públicos, la gente que está expectante a que salga una obra de teatro. Los espacios
son los primeros que se plantean dónde hacer el teatro, ¿no? Ya no solo en la plaza, sino a veces en edificios, ¿no? Fijaos que el teatro español, por ejemplo, es muy diferente del teatro inglés. El teatro español se hace en corrales, en lo que nosotros conocemos como corralas, ¿no? Ellos lo llaman corrales de comedias, ¿no? Que son pues los típicos patios vecinales que hay en los edificios del centro de Madrid, que todavía quedan, pues, por ejemplo, en Lavapiés todavía queda este tipo de espacios, algunos. Mientras que en el teatro inglés es circular, porque en esta época, porque se realiza a imitación de las posadas, ¿no? Que es donde se hacía el primer teatro, los primeros espectáculos, ¿no? Ya hablaremos de ello cuando hablemos de Shakespeare. Y además, ¿estos qué es lo que aportan? Pues los primeros actores. Es decir, que este teatro medieval, perdón, lo que está creando es el negocio. Un poco las bases del negocio, ¿no? De lo que va a ser luego el teatro ya más aburguesado, ¿no? Del siglo XVI. ¿Qué sacan de la comedia del arte? Los personajes tipo, ¿vale? Y por último, no hemos hablado de él, pero sí que hemos hecho una referencia cuando hablábamos de los Studia Humanitatis. Hay toda una serie de teatro universitario humanista que se escribe primero en latín y luego no tanto. Acordaos de la Celestina, de la tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿no? Que resulta que algunos autores dicen que es, en el fondo, pues es una obra de teatro humanista, ¿no? Teatro humanista, ¿por qué? Pues porque es muy larga, porque en realidad es más para una lectura universitaria que no para ser representada, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que aportan estos? Estos lo que aportan es la calidad literaria, ¿vale? ¿Qué le pasa a este teatro universitario humanista? ¿Por qué no se crea directamente desde... O sea, ¿por qué las personas cultas del siglo XVI en Europa no son capaces de crear un teatro tan bueno como será posteriormente el de Lope de Vega, el de Molière, el de Shakespeare? Pues porque se basan en la imitación de los clásicos únicamente y no atienden a estos aspectos, al negocio, a los personajes tipo, ¿no? Que son lo que te da un poco el elemento que te permite conectar con el público popular, ¿no? La mayoría de las personas en esta época no saben leer. Les hablas de Plauto y no saben quién es. ¿Sí? Entonces, les importa poco seguir las normas aristotélicas del teatro. Les da igual, ellos van a entretenerse, ¿no? Bien. Por último, os hablo aquí brevemente de Lope de Vega. ¿Por qué os hablo de Lope de Vega? Pues porque así es más fácil entender qué es lo que tiene de específico el teatro francés y el teatro inglés. Fijaos que Lope de Vega, aparte de escribir cientos de obras de teatro, escribe una obra que es muy importante, que es el arte nuevo de hacer comedias, que lo publica en 1609. Está en verso, ¿no? Y lo que hace es contradecir todo lo que dicen los críticos renacentistas sobre qué tiene que ser el teatro, ¿no? O sea, ellos decían pues una serie de normas, ¿no? Y Lope de Vega se las va saltando todo precisamente porque lo que quiere es conectar con el público. En primer lugar, dice, mira, tiene que tener 5 actos una obra de teatro, las que yo hago. Además, se rompe con las 3 unidades. Ya os explicaré cuando hablemos del teatro francés, os recordaré qué es esto de las 3 unidades. Además, yo mezclo lo trágico y lo cómico, me da igual. Y sobre todo nos referimos en el momento de escribir tragedias. En realidad él no escribe tragedias, escribe siempre tragicomedias. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas siempre mete un personaje gracioso. Aparte de que casi siempre sus tragicomedias en el fondo al final tienen un final más o menos feliz, ¿vale? Luego además yo escribo de manera polimétrica, es decir, mezclo diferentes versos. Eso de es que cada obra tiene que tener un metro concreto, un tipo de verso, no. Yo lo escribo y además yo tengo una teoría de cuándo tengo que utilizar un soneto o cuándo tengo que utilizar un romance. Y te lo explica, ¿no? Luego te habla del decoro expresivo, es decir, cada personaje tiene que hablar como lo que es. Es decir, que si es un campesino tiene que hablar como un campesino y si es un rey tiene que hablar como si fuese un rey. Aparte de esto, también habla de los personajes tipo, ¿no? De cómo construye él a partir de personajes tipo. Y por último, dice, el motor de mi teatro es el amor y su conflicto con la honra, ¿no?
todos los conflictos que vienen del amor y la honra, porque es lo más potente que tenemos nosotros. La honra es un concepto muy, muy castellano que no es trasladable a otros teatros tan fácilmente.